¿Qué tal mi gente hermosa, preciosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo, de inmediato comencemos y quédense hasta el final porque todas las noticias del día de hoy están potentes. Y bueno chicos, lo que les voy a contar el día de hoy parece sacado de una telenovela, pero no, es real y tiene que ver con una de las actrices más queridas de Turquía, Irene Elbaşoğlu. Sí, la misma que acaba de ser mamá hace solo una semana, vivió un verdadero infierno en plena calle junto a su esposo Ural Kaspare y su bebé recién nacida, Sora. Resulta que Irene, Ural y la pequeña estaban caminando tranquilamente por la famosa app Bagdad Kadesi cuando de repente una moto salió volando hacia ellos. Sí, como lo oyen, una moto salió volando. Todo ocurrió después de que un auto y una motocicleta chocaran y el impacto hizo que la moto saliera disparada directamente hacia Irene, que llevaba a su bebé en brazos. La actriz cayó al suelo intentando proteger a su hija, literalmente la cubrió con su cuerpo y terminó con una herida en la cabeza que necesitó entre 10 y 12 puntos de sutura, además de volver a sufrir un daño en los nervios de la mano por un accidente anterior. Mientras tanto, su esposo Ural también quedó lesionado en la caída. Pero dentro de todo este caos hubo una buena noticia, la pequeña Sora salió ilesa. Como dijo Irene después, nuestro mayor motivo de agradecimiento es que pudimos proteger a nuestra hija. Y al principio la información fue confusa, algunos medios incluso decían que el estado de Irene era grave, pero su amiga Sibel Olmez salió a aclararlo rápidamente. Irene está bien, el bebé está perfectamente en casa, no crean en los rumores. Sin embargo, el silencio de su esposo Ural preocupó a los fans hasta ahora. El actor rompió el silencio y habló con el corazón y con un poco de enojo, la verdad, diciendo: gracias a Dios mi esposa y mi hija están bien, no tuvimos ninguna culpa en el accidente, pero aún así deseamos pronta recuperación al conductor de la moto y del auto. Y atención con esto, porque Ural confirmó que ya iniciaron un proceso legal para que el accidente no quede impune. Sí, porque según Irene todo ocurrió por culpa de alguien que violó las reglas de tránsito. Un coche chocó con una moto detrás de nosotros y la moto salió volando hacia nosotros como si nos fuera a cortar en dos. Yo llevaba a Sora en brazos y al caer mi cuerpo amortiguó el golpe, aún así terminé con varios puntos en la cabeza. Tremendo, y lo más impactante es que todo fue grabado. Sí, las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del accidente y los medios turcos ya difundieron las imágenes. Se ve a la pareja caminando por la acera y en segundos la moto se estrella contra ellos. Es impresionante. Irene, que había dado a luz el 15 de octubre, apenas llevaba 7 días recuperándose del parto cuando vivió este susto. Pero, como toda guerrera, se levantó, dio las gracias por seguir viva y aprovechó para dejar un mensaje muy claro. Este accidente demuestra una vez más lo grave que puede ser no respetar las reglas de tránsito. Seguiremos firme con el proceso legal para que no vuelva a pasar. Y tiene toda la razón, porque sinceramente, ¿cómo es posible que algo así ocurra en una de las avenidas más transitadas de Estambul y con una mamá que apenas tiene una semana de dar a luz? Por suerte, hoy Irene, Ural y la pequeña Sora están bien, descansando en casa y recibiendo el cariño de todos sus seguidores. Y bueno chicos, esta historia es un recordatorio de que la vida puede cambiar en segundos. Por eso, si van a conducir, por favor respeten las normas. Y bueno mi gente, nada, vamos a pasar de noticia, vamos a continuar. Y bueno gente, Hande Erçel volvió a hacer tendencia y esta vez no fue por un look ni por Hakan Sabancı, no, fue por algo mucho más simple, pero como siempre, desató una tormenta en redes. Resulta que Hande, que desde años viene tomando clases de inglés, y no lo digo yo, lo ha contado ella misma, fue la anfitriona de un evento de marca italiana de joyas, de la cual es imagen internacional, y todo iba perfecto, luces, vestidos, cámaras, joyas, hasta que llegó el momento del discurso de bienvenida. Hande tomó el micrófono, sonrió y dijo unas palabras en inglés para recibir a los invitados y ahí, boom, internet explotó. Porque sí, algunos fans la aplaudieron diciendo: qué linda, está mejorando, se nota que lo intenta. Pero otros fueron más duros y dijeron que después de tantos años de clase su inglés seguía flojito y claro, las comparaciones no faltaron. Que si su acento suena raro, que si parece leída del traductor, que si necesita más naturalidad. Ya
Ya te imaginas el drama. Pero vamos a ir por parte porque no todo fue crítica. Antes de esto, Handé había recibido muchísimos elogios por su lado artístico. La marca italiana para la que trabaja compartió hace unos días unas fotos de la pieza de tejido artesanal hecha por ella misma. Sí, escuchaste bien, Handé estudió Halit Kilim, o sea, tejido y tapicería tradicional turca en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan. Y sus obras, que mezclan arte moderno con tradición turca, fueron súper aplaudidas. Así que imagínense, la chica estaba en su gran noche representando a Turquía, hablando de arte, cultura, joyas, y quizás las redes se olvidaron de todo eso para centrarse en cómo pronuncia welcome. Dios mío. Y bueno, es que la polémica por su inglés no es nueva. Desde hace años, cada vez que habla en inglés se vuelve viral. Ella misma ha dicho que se siente un poco insegura y que por eso sigue tomando clases para mejorar, pero internet no perdona. Y claro, esta vez no fue la excepción. El video de su discurso en Chiratgan se difundió por todas partes. Algunos decían, qué orgullo verla hablar con tanta confianza, y otros directamente, después de tantos años, eso es lo mejor que puede hacer. Pero bueno, también hay que decir que en redes siempre hay alguien que opina, aunque no sepa decir ni hello. Mientras tanto, Handé parece no darle mucha importancia a los comentarios negativos, como debe de ser, después de su ruptura con Hakan Sabancı, que por cierto, ella fue quien dio el paso final. Según dicen, se ha centrado totalmente en su carrera y en estos proyectos internacionales. Y hay que admitirlo, Handé está en una etapa donde cada movimiento hace que se convierta en noticia. Ya sea por su ropa, actuación o su inglés, siempre da de qué hablar. Así que, haters o no, la reina sigue brillando. Y bueno, chicos, seamos honestos, ¿quién no ha hecho el ridículo alguna vez hablando inglés en público? Yo misma he dicho thank you very much y seguimos como si nada porque eso no es nuestro primer idioma. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les parece que Handé mejoró su inglés o crees que ya va siendo hora de cambiar de profe? Bueno, chicos, si pensabas que en la farándula turca ya no quedaban amistades rotas, agárrense porque la novela entre Ibrahim Çelikol y Birce Akalay acaba de subir de niveles. Sí, esos dos que durante años parecían inseparables, que si química en pantalla, que si amistad eterna, que si nos queremos como hermanos, ahora ni se siguen en Instagram y además se ponen tensos solo de oír el nombre del otro. Pero déjenme ponerlos en contexto. Todo empezó hace unos días durante la premiere de Gelin Takimi 2, donde Ibrahim apareció de lo más elegante, todo tranquilo, saludando a la prensa, hasta que un periodista le lanzó la pregunta bomba: ¿qué opinas de Birce Akalay? Y ahí, señores, se acabó la paz. La cara de Ibrahim lo dijo todo. Literal, se le congeló la sonrisa, frunció el ceño y solo alcanzó a soltar un luego hablamos mientras se iba. O sea, si eso no es incomodidad, no sé qué es. Y claro, la reacción incendió todas las alarmas porque hace apenas unas semanas había pasado lo mismo, pero al revés. Birce Akalay también se puso tensa cuando le preguntaron por él en una entrevista, cambió de tema y no quiso decir ni una palabra. Entonces, ¿qué pasó entre ellos? Porque recordemos que Birce e Ibrahim eran de esas duplas que los fans amaban ver juntos. Entre entrevistas, fotos y escenas de sus proyectos, su complicidad era evidente. Incluso muchos pensaban que había algo más que amistad, pero de repente, pum, Birce dejó de seguirlo en Instagram, y no solo a él, también a su esposa Natalie Yarkan. Pero bueno, aquí es donde el drama se pone sabroso, señores, porque justo en esos días Birce había sido mencionada en un operativo policial antisustancias ilícitas. Esa noticia le hemos estado dando seguimiento aquí en el canal, y entre ellos habían 19 figuras, ya ustedes saben, del mundo artístico y actoral. Se dijo que las pruebas de sangre y cabello habían rastro de sustancias prohibidas, pero al salir su primer movimiento fue dejar de seguir a Ibrahim y a Vargas. Y claro, internet no necesitó más para sacar conclusiones. Seguro pasó algo entre ellos. ¿Acaso Ibrahim no la apoyó en este momento? ¿O fue por celos de Natalie? Pues bien, esta semana en el programa Gel con Ushalin del canal TV8, Ece Erken soltó la bomba definitiva. Según ella, la razón de la pelea fue nada más y nada menos que los celos de Natalie Yarkan, la esposa de Ibrahim. Sí,
así como lo escuchan. Ella contó que fue la propia Virgé quien presentó a Natalie a Ibrahim, que ella los presentó, los ayudó a conocerse, toda muy buena amiga, pero que luego al parecer Natalie empezó a ponerse incómoda con la cercanía entre Virgé e Ibrahim, sobre todo por esa química tan evidente que todos veíamos, y que al final esa tensión había llevado a una ruptura total en la amistad. O sea, Virgé habría preferido alejarse para evitar problemas en el matrimonio de su amigo. Aunque claro, hay quienes piensan que la historia es al revés, que fue Ibrahim quien se distanció por presión de su pareja y que Virgé se sintió traicionada, porque después de todo ellos fueron súper cercanos por años, incluso durante los rodajes de Kush Ushushu y otros proyectos donde se notaba una conexión especial. Así que entre celos, rumores y silencio, lo cierto es que hoy Virgé y Ibrahim ni se siguen, ni se mencionan, ni se miran. Y lo más fuerte, sus reacciones ante la prensa, dejando claro que no es un simple, una simple pausa amistosa. Ay, señores, la vida real superando a las series turcas otra vez. De verdad que Kushushu se quedó corta con este drama. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que hubo celos de por medio o que simplemente su amistad llegó a su fin? Y bueno, si pensábamos que el drama turco solo se quedaba en las series, Kerem Bürsin acaba de demostrar que la vida real da para un guión de Netflix, y resulta que esta semana se filtró que Kerem está saliendo con la influencer Sibel Yacioglu y lo confirmaron de la forma más millennial posible, una historia en Instagram. Sí, Celine subió un video viendo un partido en lo que parecía ser la casa de Kerem, y claro, los fans detectives no tardaron ni 5 segundos en identificar cada mueble, cada cuadro y hasta el reflejo del actor en la pantalla del televisor. Detectives del amor versión Turquía. Pero el plot twist llega ahora. Celine era muy amiga de Mehtap Algül, quien casualmente también fue novia de Kerem Bürsin hace un tiempo. O sea, el ex de tu amiga, el clásico error del libreto que ni las mejores series turcas se atreven a tocar. Obviamente las redes se explotaron, los fans comenzaron a criticar con frases tipo ¿cómo pudiste hacer eso a tu amiga? O ni en las telenovelas mexicanas se atreven a tanto. Y ante tanta presión, Silen decidió romper el silencio con una declaración en su canal de Instagram. ¿Y qué dijo? Pues sin mencionar el nombre de Kerem, porque sutil ella dejó caer que el romance lleva un mes y que antes de empezarlo le pidió permiso a su amiga Mehtap. Oh my goodness. Sí, literalmente contó que le preguntó, ¿tú estarías bien con esto? ¿Te sentirías incómoda? Hasta ahí todo sonaba medio diplomático, pero la cosa se calentó cuando Mehtap Algül salió a responder y vaya que no se guardó nada. Publicó un mensaje diciendo que en los últimos días ha tenido que lidiar con noticias de las que no dio permiso para hablar, dejando clarito que no le hizo ninguna gracia que Celine sacara conversaciones privadas a la luz. En pocas palabras, Mehtap se siente traicionada. Celine dice que pidió permiso y Kerem calladito, como buen protagonista de drama, observando cómo las protagonistas se enfrentan por él. Y la cereza del pastel es que Mehtap pidió a sus seguidores que no malinterpreten sus publicaciones sobre relaciones, porque últimamente todo el mundo asume que habla de Kerem y Celine. O sea, la mujer no puede subir ni una frase tipo las traiciones duelen más cuando vienen de cerca. Sin que medio internet diga es para ellos. Pero nada, mi gente, coméntenme qué opinan de todo esto para que vean. Hubieron algunas personas que me comentaron que creían como que la noticia de Irene era fake news o algo así. No era fake news, es real. Yo trato de compartirles siempre noticias 100% reales. Me puedo equivocar como cualquier ser humano y como quiera siempre vengo a confirmárselo, a desmentírselo, si era cierto o no, en los siguientes videos. Por eso tienen que estar activos aquí en el canal. También esta de Kerem Bürsin, también algunos pensaban que no, que solo eran rumores, pero resultó ser ciertas. O sea, sí están saliendo. Pero nada, mi gente, coméntenme qué opinan de todo esto. Voy a despedir el video aquí, invitarle a que se suscriban, le den manita arriba, me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Me despido, bye bye. Hasta la próxima. Los quiero.